Bueno, se habla de linchamiento mediático, se hablan de tantas cosas. En el caso León de Troya, la defensa denuncia exhibición de poder y vencimiento de plazos tras la detención de oficiales. Es que la reciente detención del teniente de servicio pasivo Ronnie Rengel y el coronel de la policía José Luis Erazo en el marco del caso León de Troya ha desatado una fuerte respuesta en su defensa técnica, encabezada por el abogado Stalin Raza, quien califica el operativo como un linchamiento mediático y una innecesaria exhibición de poder por parte de la Fiscalía General del Estado. Tenemos una nota para ustedes, vamos a mirar. Bueno, a nosotros nos parece que desde siempre nos pareció que estuvo mal el vincular los casos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Porque la imputación que se le hace a la general Varela es que ella habría acudido a las oficinas del expresidente Lazo y le habría presentado información sobre las investigaciones del caso León de Troya en una reunión privada, o sea que divulgación ahí de información no existe, pero bueno, que le habría presentado información del caso, de la investigación del caso de León de Troya. Y lo otro, en cambio, tiene que ver con la supuesta filtración, entrega de información reservada que le ha hecho o que le habrían hecho los dos oficiales de policía al medio de comunicación para que el medio de comunicación a su vez lo difunda públicamente. Hechos que además ocurrieron en temporalidades muy distintas, ¿no? Muy distintas y muy distantes. Entonces, la decisión de aglutinar, de sumar, de acumular estos dos casos fue una decisión de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con eso y así es como lo ha llevado a los jueces. Hoy tendrá la Fiscalía que empeñarse en demostrar que los dos casos tienen una relación de continuidad, que los dos casos tienen que ver con lo mismo y que los dos casos implican lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña el tema del proceso, pero sí es verdad que a nosotros nos llama poderosamente la atención porque después de tantos años, en lugar de archivar la investigación, que era lo que correspondía, porque además ya se ha pasado el tiempo máximo que la Fiscalía tenía como límite para hacer la investigación previa, que son 2 años, y más de un año en el caso del delito por el que ha decidido procesar, pero bueno, en todo caso, digamos, como no sabíamos cuál es el delito por el que la Fiscalía decidía procesar, pues, los 2 años eran más que suficiente. Se ha pasado el tiempo máximo que tenía de duración para investigar, no ha prescrito el delito, por supuesto, esa precisión sí hay que hacerla, pero la Fiscalía ha decidido llevarlo después de tanto tiempo y en esas condiciones. Según la defensa, la narrativa oficial intentó posicionar la idea de fuga cuando la realidad documentada muestra lo contrario. Rengel fue detenido en el aeropuerto de Quito justo cuando regresaba al país para afrontar el proceso, mientras que el coronel Erazo fue aprehendido en su propia vivienda dentro del cuartel policial de Manta, donde ejercía sus funciones como comandante de zona. Raza cuestiona severamente la difusión de imágenes denigrantes de los oficiales, argumentando que este escarnio público viola la presunción de inocencia y responde a prácticas de una gestión que prioriza el impacto mediático sobre el rigor procesal. En el ámbito estrictamente jurídico, la defensa sostiene que la Fiscalía ha ignorado flagrantemente los tiempos procesales, manteniendo abierta una investigación previa por casi 3 años, cuando el límite legal estipulado es de 2. Nos llama poderosamente la atención por qué después de tantos años no se ha archivado el caso, dado que ya pasó el tiempo límite de investigación previa, asevera Stalin Raza. El abogado enfatiza que no existen fundamentos ni existían para solicitar órdenes de detención con fines de comparecencia, ya que ambos oficiales han colaborado activamente durante todo el expediente. Han rendido versiones, facilitando pruebas, designando casilleros judiciales y cuentan con defensa técnica acreditada. La movilización de un fuerte contingente policial y logístico para trasladarlos a la audiencia de formulación de cargos es vista por la defensa no como una necesidad legal, sino como una maniobra para justificar una prisión preventiva que finalmente fue rechazada por la jueza del caso. El expediente fiscal, la investigación que se estaba llevando adelante por esta supuesta filtración de la información hacia un medio de comunicación, tiene varios años, supera los 2 años, me parece que estamos llegando a los 3 años de investigación.
En ese expediente fiscal, tanto el teniente Rengel como el coronel Erazo han comparecido a rendir sus versiones, se han presentado todas las diligencias que han sido requeridas, tienen señalado casillero judicial y designado sus abogados defensores, y no era necesario esa exhibición de poder excesivo por parte de la Fiscalía General del Estado, pidiendo una orden de detención con el propósito de que los lleven a la audiencia de formulación de cargos, movilizando todo el aparataje de la policía, de la propia Fiscalía y de la función judicial para conseguir el allanamiento, para conseguir un linchamiento mediático y un escarnio público de los oficiales. El coronel Erazo es un oficial que todavía está prestando sus servicios, que es comandante de la zona de Manabí, y tiene su domicilio en Manta, en las propias villas del cuartel policial, es decir, sabían perfectamente dónde encontrar y notificar al coronel Erazo para que le convoquen a la audiencia de formulación de cargos. Lo propio entiendo que con la general Varela sabían perfectamente cuál es su domicilio, y con el teniente Rengel tenían también designados los casilleros judiciales, los datos de domicilio y los teléfonos para poder contactarse con él y decirles: el día lunes hay una diligencia de audiencia de formulación de cargos, por favor preséntese. Si no se presentaban y si eventualmente eran reacios a la justicia, bueno, uno diría, se justifica que la Fiscalía y la policía muevan toda la parafernalia, ¿no? Con todos los equipos técnicos que hay que movilizar, con todos los policías armados, con todos los vehículos y demás logística que hay que trasladar para este tipo de operaciones. Cuando la ciudadanía necesita que los policías estén dedicados más bien a custodiarle y a brindarle seguridad, no era necesario. Tan no era necesario y tan no existen los fundamentos suficientes, tan no existen los elementos suficientes para llevar adelante esta imputación por parte de la Fiscalía, que la jueza del caso, la doctora Montalvo, que es la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, decidió no aceptar, no acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado, además un pedido desproporcionado y absolutamente infundado, de que se les dicte una prisión preventiva, ¿no? Y se ha hecho lo que debía hacerse: convocarles para que se inicie formalmente el proceso judicial a una audiencia de formulación de cargos y luego permitirles que se defiendan en libertad, que presenten sus descargos durante el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que va a ser de 90 días. El contexto de estas detenciones reviste una complejidad mayor, pues los oficiales procesados son quienes originalmente investigaron y expusieron los nexos del crimen organizado y la mafia albanesa en el caso León de Troya. Raza recuerda que estos uniformados fueron objeto de presiones internas para cerrar dicha investigación y, tras negarse a encubrir los hallazgos, sufrieron represalias que incluyeron traslados a zonas de alta peligrosidad sin las debidas garantías e incluso atentados directos como los disparos registrados contra el domicilio del teniente Rengel. Para la defensa resulta paradójico y alarmante que el sistema judicial procese ahora a los investigadores por una supuesta filtración de información reservada, vinculando forzosamente su expediente con el de la excomandante general Tania Varela, a pesar de que los hechos imputados, la supuesta reunión de Varela con el presidente Lasso y la presunta entrega de información a medios por parte de los oficiales ocurrieron en temporalidades y contextos totalmente distintos. Finalmente, la audiencia de formulación de cargos concluyó dándole la razón parcialmente a la defensa respecto a la desproporcionalidad de las medidas solicitadas por la Fiscalía. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha decidió no acoger el pedido de prisión preventiva, permitiendo que Rengel y Erazo se defiendan en libertad, presentándose periódicamente ante la autoridad. Esta decisión judicial evidencia, según el abogado defensor, la falta de elementos de convicción suficientes para justificar el encierro de los oficiales. No obstante, la defensa insiste en la irregularidad de fondo, una imputación basada en una investigación que debió caducar y archivarse y que parece buscar castigar a quienes en su momento tuvieron la valentía de no silenciar una investigación incómoda para el poder político y policial de turno. Estamos regresando al país, ¿no? Como todos los ciudadanos tenemos derecho a la libre movilidad, a movilizarnos hacia donde querramos si no tenemos una prohibición judicial de hacerlo.
y contrariamente a lo que Fiscalía pretendía hacerle creer a la jueza del caso, él no estaba yendo, se estaba regresando al país. Y ahí en esas condiciones fue detenido. En el caso del coronel Erazo fue detenido en la villa, en su villa del cuartel de policía de Manta. La Fiscalía General del Estado hizo un linchamiento mediático y un escarnio público de ambos oficiales, pero en particular del coronel Erazo, de quien publicó en las redes sociales fotografías de él semidesnudo, con lo cual significa un acto de denigración que ya no está dentro del ejercicio de las competencias de la Fiscalía, como suele hacerlo, mejor dicho, como está acostumbrada desde la gestión anterior la Fiscalía General del Estado a hacer este tipo de operativos y publicar fotos de la intimidad de las personas que todavía gozan de la presunción de inocencia, y que sin embargo la Fiscalía procede de esa manera. Pero claro, en todo caso hay que recordar que estos dos oficiales son personas valientes que en su momento tuvieron la decisión de denunciarle al país que a ellos se les habría estado presionando para que se haga un informe de cierre de esa investigación. Finalmente a ellos se los cambió de la unidad en la que trabajaban, fueron destinados a lugares peligrosos del país para prestar sus servicios, donde se ponen en riesgo sus vidas, porque ellos eran oficiales investigadores de casos de delincuencia organizada, y se les mandaba a Guayaquil, a los sectores más peligrosos de la costa, de Esmeraldas y de Guayaquil, poniendo una vez más, digo, en riesgo su integridad y las de sus familias, y luego empezaron las retaliaciones frente a ellos porque se negaron a producir un documento de archivo de esta investigación. Finalmente los otros oficiales que estuvieron a cargo sí accedieron a esto, solicitaron el archivo al fiscal, el fiscal de Manabí solicitó a su vez al juez el archivo, el juez archivó la causa, y luego esa situación se hizo pública a través de este medio de comunicación, y luego los oficiales, ya viéndose mencionados, porque además ellos son oficiales que guardan, por su naturaleza del trabajo que tenían la mayor necesidad de guardar el anonimato, de guardar la reserva de sus identidades. Cuando fueron expuestos sus nombres a través de la presentación que hizo el periodista de este medio de comunicación en la Asamblea Nacional, lógicamente ellos tenían que salir a dar sus explicaciones y a defenderse y a precautelar sus integridades. Y en ese momento demostraron ser oficiales valientes que mencionaron con frontalidad, mucho más en el caso de Teniente Rengel, las presiones de las que habían sido objeto para conseguir este cierre y luego las retaliaciones. Esto nos llevó incluso a que nosotros acudamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares que están todavía esperando los tiempos prolongados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que fueron solicitadas en ese momento. Y en la víspera, cuando solicitamos las medidas cautelares, un vehículo con vidrios polarizados fue a la casa del propio Teniente Rengel e hizo disparos. Nosotros entregamos los videos de estos disparos y de lo que se había captado en la noche en la que estos sujetos se acercaron allá, y luego vino la consecuencia que ya todos conocemos. El Teniente Rengel fue procesado por no haberse presentado a su lugar de trabajo y fue destituido de la Policía Nacional, y en medio de esto se filtraron también por parte de ese mismo medio de comunicación conversaciones del entonces ministro del Interior, el señor Zapata, y del entonces comandante de la policía, el señor Salinas, el general Salinas, donde se establecía la forma en la que querían hacer la persecución, el hostigamiento, donde ya tenían decidido con anterioridad que lo iban a sacar de la policía. En conclusión, el caso León de Troya entra en una nueva fase procesal marcada por la controversia sobre el uso del aparato judicial como herramienta de persecución contra los propios investigadores del crimen organizado. Mientras la Fiscalía defiende la legalidad de sus actuaciones bajo la premisa de la reserva de información, la defensa de Rengel y Erazo expone un patrón de irregularidades que van desde el exceso de los plazos de investigación hasta el uso desmedido de la fuerza pública para detenciones que a su juicio eran innecesarias. El proceso continuará con los oficiales defendiéndose en libertad, pero deja abierta la interrogante que la independencia de las acciones fiscales y el mensaje que esto envía a los agentes encargados de investigar delitos de alto perfil en el Ecuador. Miren, y aquí con esto concluyo. Créanme que están libres los efectivos y están procesados aquellos que investigaron. ¿Qué les parece y cómo les queda el ojo? Los leo en la caja de comentarios.
Recuerden suscribirse, dar like, compartir. Hágase miembro plata, miembro oro. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.